Bonjour, dans cette vidéo, on va continuer avec la 12e partie du passé composé. En el video pasado explicamos que el passé composé es un tiempo compuesto que se utiliza para hablar de acciones terminadas en pasado. Acciones puntuales con una duración, un momento, una fecha determinada y saber que este tiempo es el equivalente al pretérito del español o también conocido como pretérito perfecto simple, que es estuve, canté, comí, desayuné. En francés es passé composé, es decir, está compuesto de un auxiliar y un participio. Si nosotros hacemos o queremos hacer la traducción con el auxiliar, pues lo que el equivalente, así, tal cual, sería el pretérito perfecto compuesto. Ese tiempo existe en español, pero en América Latina no lo usamos. Ese tiempo lo usan en España y en algunas otras regiones o lugares donde se habla español, pero en realidad, para que a nosotros nos sea natural, hacer una traducción del passé composé al español, pues sería hacerlo con el pretérito simple, el que no tiene ningún auxiliar, sino simplemente se dice de forma simple, salí, comí, fui. Una vez dicho esto, pues vamos a la formación. Verbo auxiliar conjugado en presente, ya sea el verbo avoir o être. En el primer video fue la explicación con el verbo avoir. Ahora lo vamos a hacer con el verbo être, más el verbo en participio pasado, que es una forma que tiene el verbo. Être o avoir. Dijimos, la gran mayoría de los verbos van con el auxiliar avoir, pero hay una lista de verbos que son con el auxiliar être. Y esta lista es muy importante porque son verbos que usamos muy frecuentemente o frecuentemente. Entonces, no solo van a ser estos verbos de estado y movimiento, sino también todas aquellas acciones pronominales o reflexivas, que se dice en francés verbe pronomino u verbe réfléchi, son sinónimos, que son todos los verbos que recaen sobre la misma persona. Je me lève, tu te lèves, nous nous levons, etc. Entonces, vamos a la formación. Habrá que conjugar el verbo être en presente. Je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, hago esta liaison, esta conexión de sonido, ils sont. Más el verbo en participio pasado, que es una forma específica que tiene el verbo para todas las personas. Ahorita vamos a explicar a detalle qué es el participio pasado. Ahora, aquí es importante tener esto en cuenta porque esto es algo que cambia a diferencia del uso del auxiliar avoir. Cuando usábamos en el video pasado el auxiliar avoir, dijimos que no había concordancia de género y número con el sujeto de la oración. Bueno, la gran característica, diferencia o marca de usar el auxiliar être es que el participio pasado sí tiene concordancia de género y número con el sujeto de la oración. ¿A qué nos referimos con esa concordancia? Pues a saber que según el género y número vamos a agregar, si se trata de un masculino, si se trata el sujeto de un masculino singular, no se hace ninguna concordancia. Il est allé. Vamos a usar de ejemplo el verbo aller. Si se trata de un masculino plural, insisto, nos estamos refiriendo a los sujetos. Il es plural, masculino, en ese caso se agrega una S. Ils sont allés. ¿A dónde? Al verbo, siempre, al verbo en participio pasado. Ils sont allés. Al oral no hay ninguna diferencia, pero en la escritura sí. Si se trata de femenino singular, una E, el est allé, aun cuando ya el participio termina en E, hay que agregar una más, el est allé. Y por último, si es femenino plural, bueno, es, o en español, es. Ils sont allés. Agrego una E y una S. Estas marcas, bueno, hay que tenerlas presentes
Siempre que hablemos de concordancia de género y número, tiene que ver con estas marcas, ¿vale? Ahora, ¿cuál es esa lista de verbes avec l'auxiliaire être? Bueno, nosotros planteamos esta estrategia que tiene que ver con recordar a partir de acciones que son antónimas. Estos verbos, como habíamos dicho, tienen que ver con movimiento o bien con estado. Entonces, naître, el contrario sería mourir ou décéder. Nacer, morir, en español me parece que es de ceder también, o bueno, morir. Monter, le contraire, descendre. Rester, que es quedarse o permanecer. Ahora, importante, en español, para decirme que, o sea, el verbo quedarse es pronominal. En francés no es pronominal, es simplemente je reste. Si quiero decir me quedo en casa, je reste à la maison. No tengo que decir je me reste, no, je reste à la maison. Permanecer o quedarse. Le contraire sería sortir. Entrer, y aquí volvimos a repetir sortir para pues, hacer coincidir esta pareja de antónimos. Aller, ir, lo contrario sería venir o revenir. Partir, le contraire, rentrer. Esto sobre todo se hace como desde el... Verán que con el uso, es decir, tanto aller como partir o venir, rentrer, revenir, en el uso uno va aprendiendo cuándo decir uno u otro. En general, por ejemplo, si te vas al extranjero, no dices je vais à l'étranger, je pars à l'étranger, ¿no? Y el hecho de regresar a tu mismo lugar de origen, hay que usar el verbo rentrer. Sí, podría usarse también como cuando estoy hablando desde mi punto de partida, je pars y je rentre, ¿no? Teniendo esta idea de regresar al mismo punto de partida. Y al venir, pues de forma mucho más vaga o menos, como menos situada desde donde se parte, ¿no? Pero bueno, hay muchas excepciones donde a veces se usa de una forma u otra. Eso no se preocupen, lo van a ir viendo conforme vayan viendo los verbos en su uso. Passer, retourner. Pasar por un lugar o pasar simplemente y el regresar, retourner. ¿Sí? Estos dos quedan sin antónimo. Tomber, bueno, la imagen ya nos dice caer. Y devenir es convertirse, llegar a ser, transformarse. Sumada a esta lista están todos los verbos pronominales que también se forman con el auxiliar être, ya lo comenté al principio. Algunos ejemplos son se doucher, se lever, s'habiller, se faire, etc. Mi propuesta o mi recomendación sería retener al menos los que están en rosa para que el anclaje, ¿no? Tengamos como un ancla, se dice cuando hay algo que me va a ayudar a recordar lo otro, ¿no? Net, ya lo sé. Ah, bueno, pues por ande viene. El contrario sería mourir. Aller, venir. Rester, sortir. Ahora, ha habido otras formas de buscar que estos verbos sean memorizados o retenidos. Una es esta imagen de Grégoire Merlot, que se trata de una montaña, donde sitúan todos estos verbos que acabamos de ver. Il est né, il est mort, ¿no? Como toda una historia, puede ser otra opción, o bien no sé bien si fue un pedagogo o una pedagoga, que hizo popular estos verbos como le verbe de la maison, porque se le ocurrió pues que todos estos verbos podían perfectamente encajar en actividades que hacemos dentro de nuestro hogar. Entonces, si también se les facilita, pueden buscar en internet el verbe de la maison y van a encontrar muchas imágenes donde se ven todos estos verbos en espacios de la casa.
Alors, volvamos a el uso del passé composé avec être con negación. La negación en passé composé se construye con el verbo auxiliar entre los dos elementos de la negación, que es ne y pas. Y el participio pasado va después de pas. En este caso, el n'est pas venu. Voy a elidir si empieza con vocal y si no, pues no es necesario. Je ne suis pas venu. ¿Sí? Pongo el auxiliar en medio y el acorde en el participio. El participio, explicamos que es una forma impersonal del verbo al no conjugarse con ninguna de las personas y que su uso está en formar o construir tiempos compuestos como el passé composé, es decir, solito como participio pasado, pues no tiene un uso, ¿sí? Ahora, muchas veces el participio pasado va a coincidir con la forma que tienen muchos adjetivos. Como un adjetivo podría ser compris y el participio pasado es compris. Compris como adjetivo es comprendido. Y coincide pues con la traducción o el uso de la forma del participio pasado. Bien, todos los verbos infinitivos en ER tienen un participio pasado en E. Es decir, el participio pasado no va a tener nada que ver con el auxiliar si es être o avoir. Independientemente de qué auxiliar se utilice, va a tener la misma forma si termina en ER. Es decir, va a cambiar ER por E con acento. Aller, aller. Passer, passer. Entrer, entrer. Tomber, tomber. Como dijimos en el video pasado, y con los otros verbos, bueno, los que no terminen en ER hay que irlos memorizando. Sí hay patrones, vamos a ponerles en la plataforma algunas listas de patrones de terminaciones de los participios pasados según la terminación en infinitivo, pero en general hay que irlos buscando y aprendiendo. Naître, né. Mourir, mort. Devenir, devenu. Partir, parti. Sortir, sorti. El Néo-Mexique, hago acorde de género. ¿Por qué? Porque se trata de ella. Il est mort. Elle est devenue musicienne. Hago acorde. Nous sommes partis, hablando de nosotros, suponiendo que son puros hombres. En vacances. Tu es sorti tout seul. Sí, suponiendo que estoy hablando a un hombre. Tu es sorti tout seul. Ahora, como les dije, esta concordancia de género en la lengua oral no se escucha una diferencia, pero en la lengua escrita, bueno, pues sí tiene una marca específica, ¿no? Entonces, los participios pasados son los mismos para cada persona, no cambian. Si se trata de él, de nous, de il, es el mismo. Lo que va cambiando es el auxiliar. Les dejamos estos dos sitios, Word Reference o Reverso, como conjugadores en línea, donde uno puede fácilmente poner el nombre del verbo en francés y encontrar cuál es el participe passé. Ejemplo, el participe passé de vouloir, voulu. Pueden dar clic y van a entrar a cualquiera de los dos conjugadores. Bon, c'est tout. Je vous remercie. J'espère que l'explication est claire. Et je vais vous laisser des exercices. Et merci beaucoup. Au revoir.